Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11. En esta mañana, versículos 7 y 8 serán la base para nuestro estudio de la mañana de hoy, que dice así: Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos más, o serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. El rey Salomón ha venido dándonos una cátedra muy amplia de conocimiento práctico, de ciencia, de filosofía, de sabiduría, de conocimiento de la naturaleza, de errores y aciertos en la vida. Pero a partir de este texto de hoy hasta el final del libro, nos va a dar una cátedra sobre las etapas de la vida. Parece que aquí va a enfrentar a Piaget, uno de los grandes proponentes de las teorías cognitivas y los estadios del crecimiento y las etapas del desarrollo, y nos va a decir Salomón, antes de Piaget, qué se cree y qué se entiende por las etapas de la vida y cómo enfrentarlas. Así que los que son piagetanos, aquí vamos a tener confrontación con la escritura, porque aquí la escritura nos va a decir cuáles son las verdaderas etapas de la vida, qué se debe tener en cuenta en cada etapa, qué es lo importante en cada etapa, y cómo, como dice aquí, lo va a decir en otros lugares del libro, todo en la vida es vanidad. Es decir, no hay etapa mejor que otra, no hay una etapa que uno apreciaría más que otra, no hay un momento en la vida que sobresalga más que otros, todos los momentos en la vida son necesarios, todas las etapas son importantes y tienen valor, pero todo en su conjunto bajo el sol es vanidad. Entonces preparémonos, porque a partir de hoy hasta el final del estudio vamos a estar estudiando sobre la vida y posiblemente nos vamos a poner allí como ejemplo de ver los diferentes momentos, circunstancias y estadios o estaciones de la vida por las cuales hemos ido pasando y los que vamos a seguir pasando si Dios nos regala más años de vida. El título en esta mañana de nuestra enseñanza es La vida es dulce, y es prácticamente la introducción con la cual comienza el rey Salomón. Y lo hace para darnos primero un punto de partida sólido, es decir, poner un fundamento, un colchón, porque recuerden que hay varias tendencias o escuelas de pensamiento, generalmente humanistas, que tienden a ser fatalistas. Entonces la vida es un caos, ¿sí? La vida es incertidumbre, es tinieblas, la vida es asquerosa, la vida es fea, la vida es horrible. Incluso hoy en día hay algunos movimientos juveniles que hacen esa propuesta y se creen esa propuesta de decir es que la vida es horrible. ¿Sí? Mejor no vivir, mejor morir, ¿sí? ¿Para qué nacimos? Y hay esa tendencia en algunas épocas de la vida, especialmente en las juventudes, de pensar que no vale la pena la vida, que la vida es trágica, que es miserable, que es una carga y que la vida no debiera ni siquiera existir. Incluso muchas de las legislaciones hoy en día están diciendo pues que la vida, no se debe defender tanto la vida. Sí, más bien, si alguien quiere morir, pues ayudémoslo a morir, más bien empujémoslo a morir. Incluso hoy en día se ve en algunos círculos con buenos ojos que los jóvenes se quieran quitar la vida. Dicen, no, pues si estaba aburrido, pues si él se sentía triste, pues si él no le encontró el derecho a la vida, pues mejor que se la quite. ¿Sí? O en algunos lugares, por ejemplo, los niños que se anticipa que vienen con malformaciones o con algún tipo de síndrome, ¿qué dice la ciencia médica y la voz populi? No, pues mejor matarlo. ¿Para qué lo traen a sufrir? ¿Sí? ¿Para qué traer una criatura a sufrir? Pero no están pensando en la criatura. ¿En qué están pensando? En ellos mismos, en que no quieren dedicarse toda una vida a cuidar un paciente del cual no se va a tener mayor alegría porque va a estar en una cama o en una silla o en una clínica, y que entonces mejor ayudarlo a que se vaya rápido. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una tendencia en la sociedad de que la vida es caos e incertidumbre. Incluso algunos ven en el libro de Eclesiastés como una postura bíblica sobre la vida fea, o sea, la vida que no tiene sentido, que no tiene propósito y que mejor dejar de vivir.
pero no es el planteamiento que hace la Escritura. Desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, nunca hay un planteamiento para decir es mejor morir que vivir, no lo hay. Y Eclesiastés, que nos plantea la teoría de la vida, nos va a decir es mejor vivir. La vida es un regalo, la vida es una bendición, la vida es una provisión y la vida vale por el simple hecho de tenerla. No importa el estadio, el momento o la etapa en la que estemos, sea de bebés o incluso en el vientre o ya muy ancianos, no importa. En cualquier momento de la vida es agradable, vale la pena, tiene su gusto, tiene su sabor, tiene su valor y además de eso es dulce. Y ese es el primer planteamiento. Entonces, no sé usted qué está pensando de su vida, si quiere morirse. Hay personas que dicen, yo no quiero llegar a la vejez. ¿Sí? Yo, si voy a tener un accidente, prefiero morirme. Si me dicen que tengo un diagnóstico crónico, yo prefiero morirme antes de enfrentar. Y muchos pensamos que la vida es dulce solo si se tiene salud, se tiene juventud y se tiene dinero. Pero si no se tiene esos tres ingredientes, entonces ya no quiero vivir. ¿Será que así piensa el rey Salomón? Yo creo que no, yo creo que Salomón está diciendo, no importa las circunstancias, la vida tiene sentido. Incluso en este capítulo 11, en los versos anteriores nos dijo que aun si las tormentas nos derrumban, o hay mucha incertidumbre y mucho caos en la vida y caemos al piso y no nos podemos levantar, aún así la vida sigue teniendo valor. Y aún en el piso debemos florecer y aún en el piso debemos seguir dando vida y prestando utilidad a Dios y a los que nos rodean. Entonces, muy importante el tema de esta mañana para que lo introduzcamos sobre el tema de la vida y la importancia de ella. Recordemos que el eslogan es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Como el mundo es vanidad, nos dice la vida no vale, o solo vale si se tiene dinero, o solo vale si se tiene salud, o solo vale si se es joven y se tiene alegría, pero si usted no tiene nada de eso, mejor quitarse la vida de alguna forma o mejor arriesgarla porque no es bella, no es agradable, no es hermosa. Y para hablarnos sobre el ejemplo de la vida, el rey Salomón nos va a plantear un primer ejemplo metafórico, simbólico, y es el ejemplo de la luz. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Esa es la introducción, así introduce el capítulo final, que sería el capítulo sobre la vida y sobre todos los desafíos y las circunstancias en la vida, que sabemos que son complejas, pero que por encima está el valor de la vida y la importancia de vivirla con satisfacción y con propósito. Suave ciertamente es la luz, o dulce o agradable es la luz. Ese ejemplo que usa el rey Salomón, que es un ejemplo científico y un ejemplo práctico y común, lo usa para decirnos, la vida es luz. Es decir, hagamos de cuenta que la vida nuestra es como la luz. Les pregunto, ¿la luz es importante? ¿La luz es útil? ¿La luz es necesaria? ¿Prefieren la luz o prefieren las tinieblas? Los que prefieren las tinieblas son generalmente los que quieren no ser vistos en lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero que me vean o me descubran, pues me gustan las tinieblas porque tengo algo que esconder, porque tengo algo oculto, porque quiero hacer algo y no ser visto por nadie. Pero si vamos a un sitio que queremos conocer, preferimos el día. ¿Sí? Si vamos a conocer un paisaje, vamos a la playa, vamos a un lugar, a una visita, a un lugar maravilloso, nosotros queremos ir de día. Viajar de noche no es tan agradable porque no logramos conocer y conocer es importante. Recuerden que el capítulo 1 de Eclesiastés comenzó diciendo, el ojo nunca se cansa de ver, pero de ver la luz, porque la luz que entra por nuestros ojos nos permite ver y contemplar y conocer. Y aquí va a ir concluyendo ya el libro, y lo concluye con un capítulo muy interesante, que es todo un poema, una fábula sobre los desgastes y las circunstancias de la vida y la vejez, pero comienza introduciendo, dándonos el punto de partida y es la base donde la cual nos tenemos que fundamentar y es la vida es luz. Y la luz es buena, y la luz es suave y es agradable y es necesaria y es útil. El rey Salomón comienza calificando la luz y la califica de buena, de agradable y de útil.
de necesaria. Es un juicio de valor muy interesante para que nosotros entendamos la importancia de la vida. Aquí estamos pudiendo vernos todos, pudiendo disfrutar esta mañana porque hay luz. Si estuviéramos en unas densas tinieblas, una de dos, o estaríamos asustados, o no pudiéramos ver nada, o preferiríamos estar en otro lugar. Porque no queremos estar en un lugar oscuro donde no podamos ver, apreciar y disfrutar. La luz nos permite no solamente vernos, sino disfrutar, conocer, sentirnos seguros, sentirnos tranquilos y sentirnos cómodos. Y el rey Salomón nos pone ese primer ejemplo, y pudiésemos usar ese ejemplo de la luz para decir la vida es luz. Es decir, mientras usted tenga vida, usted tiene luz. Es básicamente lo que está diciendo. Entonces, si yo tengo vida y tengo luz, ¿por qué preferir las tinieblas? Es decir, morir, siendo que cuando uno muere entra en tinieblas y es más agradable la luz que las tinieblas. Entonces, es importante que notemos eso, amados hermanos, para que podamos comenzar a entender todo lo que el rey Salomón nos va a plantear. Y él nos va a usar una clave en esta sección final del libro sobre la vida, y la clave es acuérdese, o acuérdate, que fue una clave que estudiamos en el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero aquí en el libro de Eclesiastés hay 3 acuérdate, de aquí en adelante. Y uno de ellos es el que vamos a estudiar en esta mañana. Acuérdate de. Ahora, cuando la Biblia nos dice acuérdate, apela a la memoria, al recuerdo, a lo que ya sabemos, a lo que estamos informados y a lo que no debemos olvidar. Es decir, es algo que ya sabemos, que tenemos la información, pero también es algo en lo cual tenemos el riesgo inminente de olvidar, o de descuidar, o de perder. Cuando la Biblia nos dice acuérdate lo estás olvidando, o lo puedes olvidar. Y si lo olvidas es grave. Hay cosas que uno olvida y es muy grave. Y ustedes saben que con el paso de la vida, nosotros olvidamos cosas, porque la memoria no es tan robusta y a veces no la fortalecemos y se va olvidando para dar paso a nuevos conocimientos o nuevas informaciones. Pero también con el paso del tiempo hay informaciones que se pierden debido a enfermedades, ¿sí? Como amnesia, como Alzheimer u otro tipo de enfermedad donde se afecta la memoria o el recuerdo. Pero también con el afán de la vida que nos ha hablado Eclesiastés, ¿cierto? Que es el corre, el afán, el vaya, las ocupaciones, uno muchas veces olvida cosas valiosas. ¿No les ha pasado? Que uno, mañana es domingo, ¿cómo así se pasó la semana y yo no me acordaba? Casi se me olvida. Y así muchas cosas se nos van olvidando porque no las ejercitamos. Entonces lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón con esa pauta de recuerdo, de apelar a la memoria es, siempre tenga en cuenta esto que nos va a seguir diciendo sobre la vida. Ténganlo en cuenta. Posiblemente no recuerden algunos aspectos de ciencia, de teorías profundas del conocimiento, de aspectos prácticos de la vida, pero por lo menos acuérdense de estas 3 cosas que les voy a decir. Hoy una y los otros domingos las siguientes. Pero acuérdense por lo menos de estas 3 cosas porque la vida va pasando y pasa tan rápido y la luz se va opacando y se va apagando la vida, pero no olvide, no importa la etapa en la vida en la que usted esté, no olvide recordar estas 3 cosas. Ahora, no nos está hablando de los 10 mandamientos, que es acuérdate del día del Señor, que está en otro contexto. Aquí nos está hablando de la vida nuestra. Yo estoy viviendo la vida. La vida va avanzando, la vida va progresando, la vida se va acercando al límite. Por favor, no olvide esto. Recuérdalo, téngalo presente, atesórelo. Porque si lo atesora, lo más probable es que primero le va a prevenir de algunos errores. Segundo, lo va a tener equipado y preparado y consciente de lo que viene para que no lo tome por sorpresa. Y tercero, cuando vengan esos capítulos difíciles en la vida, usted ya sabía porque estaba preparado y va a estar agradecido y tranquilo porque usted sabía que a eso se atenía, ¿sí? Porque son los episodios naturales o las estaciones naturales de la vida. Entonces el texto dice, suave es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Entonces esa asociación de luz con la vida, de los ojos con la vida y la luz con la vida y el sol con la vida, es el juicio de valor que el rey Salomón plantea sobre la vida. Entonces, ¿cómo describe Salomón la vida?
como luz, como agradable, como placentera, como útil y como valiosa, y como mucho mejor comparativamente hablando con la muerte. Es decir, si ponemos en una balanza vida y muerte, ¿qué es mejor para el rey Salomón? La vida que la muerte. Y si ponemos la luz y las tinieblas en la balanza, ¿qué es superior? Recordemos que la escritura nunca es dicótoma o nunca establece binomios equivalentes como el bien y el mal, sino que el bien siempre prevalece sobre el mal y la luz siempre prevalece sobre las tinieblas y la vida siempre prevalece sobre la muerte, para que no vayamos a pensar que estamos avalando esas filosofías paganas de equilibrio entre el bien y el mal, luz y tinieblas, bondad y maldad, sino que siempre lo bueno prevalece kilómetros sobre su componente o su contraparte. Entonces, ¿cómo es la vida? Es dulce, es agradable, es bella, es hermosa. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú la vida? Porque el rey Salomón desde el principio nos ha dicho, prepárese para vivir, pero viva bien. Viva de tal manera que esté agradecido, que disfrute, que esté pleno, que se sienta satisfecho, que encuentre sentido en lo que hace, pero que al morir pueda estar preparado para ese encuentro con el Señor. Es decir, que usted pueda disfrutar lo que vive acá, pero que ese disfrute no le traiga efectos contrarios cuando muera. Es decir, que no pierda el galardón cuando usted muera. Viva de tal manera que usted disfrute la vida, tenga placer en todo lo que hace, satisfacción y alegría, pero que cuando usted muera, esos mismos ahorros que tiene acá le sirvan como herencia para la eternidad. No como enseña el humanismo, que es viva bien acá y no se preocupe por el más allá. Que ese es el humanismo. La filosofía pagana es haga lo que usted le venga en gana, lo que le traiga placer, porque la vida es solo acá. O si hay más allá, no se preocupe, después nos daremos cuenta. El rey Salomón dice lo contrario, viva bien, ría, goce, disfrute, alégrese, pero eso que usted hace acá o invierte acá o disfruta acá es una preparación para la eternidad. Comienza el texto número 2, el número 8, diciendo, pero aunque el hombre viva muchos años, y comienza a hablar de la vida. Entonces entendemos que este primer texto del versículo 7 es una conexión para lo que él nos va a comenzar a decir. Y yo quisiera comenzar pensando lo siguiente. Posiblemente lo que les voy a decir ahora, basado en el texto bíblico, no nos trae mucha alegría, pero son realidades prácticas que el rey Salomón nos plantea. Nosotros generalmente tenemos en la vida 3 etapas como seres humanos, en toda la extensión de la vida. Primero, la etapa de la niñez, que es una etapa que biológicamente generalmente se concibe desde el 0 a 12 años. Más o menos de 0 a 12 años es la etapa de la niñez. Algunos hablan de un poco menos, un poco más, pero básicamente es hasta los 12 años. Y bíblicamente pudiéramos decir que así se entiende, porque recuerden que los niños a los 12 años, los hebreos, pasaban del cuidado de los padres al cuidado de los maestros de la ley en la sinagoga y pasaban de la educación en el hogar a la educación pública. Es decir, entraban a otra etapa. Recuerden que Jesús a los 12 años estuvo en el templo porque entró a una nueva etapa que públicamente le permitía salir e ir a la sinagoga y entablar conocimiento público. Entonces, la etapa de la niñez es una de las etapas que nosotros pensamos que es muy bonita, pero es una etapa corta. 12 años, ¿cómo les parece? Ya hasta se nos olvidó la niñez, ¿cierto? La pasamos tan rápido que se nos olvidó lo divertido y lo agradable que fue la niñez y rápido terminó. Pero luego viene, según la Biblia, una etapa que se llama la etapa de la juventud. Y esa etapa en la Biblia no está dividida como lo hacen hoy en día los psicólogos hablando de la preadolescencia, adolescencia y luego juventud temprana, juventud tardía, bueno, y esas divisiones, sino simplemente la juventud. Y según la Biblia era una etapa más o menos que iba desde los 12 años y la mala noticia es hasta los 30. O sea que ya no calificamos, porque hasta ahí va la juventud. Hoy en día nos dicen que hasta los 35, que hasta los 40, que hay jóvenes de 50, pero realmente eso no es cierto. Según la Biblia era más o menos hasta los 30,
donde se pasaba a la adultez. Es decir, a los 30 años terminaba la segunda etapa, que era la juventud, y entraba uno a la adultez, y de ahí ya no hay más etapas. Nos quedamos en la adultez y ahí ya Dios nos llama a su presencia. Entonces la mala noticia es que la juventud se pasa muy rápido, y que esa juventud tan enérgica, de muchos planes, de proyectos, de ilusiones, de energía para producir, rápidamente se va. La niñez es muy corta, la juventud es un poco más larga, pero también termina siendo corta. ¿Y cuál es la etapa más larga de la vida? La adultez. La adultez es la etapa más larga de la vida y la etapa que trae también más implicaciones y más desafíos para la vida, y en la etapa en la cual menos apoyo y menos asistencia o menos respaldo tenemos, porque hay mucho más respaldo cuando uno es niño. Todas las personas lo quieren tener, le dan regalos, lo invitan, lo consienten, están pendientes de uno, pero uno llega a la juventud y se van olvidando de uno. Y cuando uno llega después a la adultez, ahí sí es cierto que ya uno no existe. Defiéndase como pueda, porque ya no hay quien le dé regalos, quien lo invite, quien lo consienta, porque ya usted es un viejo. ¿O no es así? ¿O estoy exagerando? Realmente así es la vida, ¿cierto? Uno, cuando es niño todo el mundo lo ve para criticarlo o para consentirlo. Cuando es joven uno es imponente y llama la atención, pero cuando es adulto a veces termina siendo un estorbo, una carga, a veces se vuelve invisible, nadie lo escucha, nadie está pendiente, y es la etapa más larga. Ahora, eso no es trágico, es como la sociedad nos lo presenta, y es como es en realidad, pero aquí Salomón nos va a dar la perspectiva adecuada de cómo es la vida. Entonces, lo primero que debemos decir es que la juventud es corta. Recordemos que David le está escribiendo a Roboam. Según se cree, este fue el libro que le escribió a Roboam, su hijo, para prepararlo para el reino, dándole consejos y diciéndole: hijo, evita esto. Roboam era joven, Salomón ya era viejo, pero Salomón comenzó a reinar siendo joven. Y una de las cosas que le va a decir Salomón, el padre rey, a Roboam, el hijo rey, es: la juventud es corta. Y como la juventud es corta, hay que planearla bien, hay que saber invertirla bien, hay que saber tomar las mejores decisiones, porque rápido se va. Solo piensen cuánto hace que ustedes tenían 10 y 15 años. Fue ayer, ¿cierto? Algunos los conocimos jóvenes acá, los conocimos jovencitos, solteros, y ya los vemos casados, con hijos grandes, los hijos han crecido y la vida va pasando rápidamente. Eso no es trágico, eso es maravilloso porque es el plan natural de Dios. Pero lo que quiero decirles inicialmente, la juventud es corta. Si yo pensaba en la juventud hacer mucho y no logré concentrarme en esos deberes, lo más probable es que ya la juventud quedó en el pasado. A mí ya se me fue la juventud hace rato, ya tengo más de 50. El hermano David siempre me recuerda: es que usted ya tiene más de 50. Pues no parece, ¿no? Pero la vida se nos va muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. La vida va volando, va rápido, y la juventud es corta. Es una etapa muy hermosa de la vida, y aquí Salomón va a comenzar hablando a los jóvenes, que posiblemente son los receptores iniciales de la carta, del mensaje, de la predicación que le está dando, y él les va a decir, en primer lugar, no importa cuánto viva un hombre, no importa los años que viva, pero la juventud es corta. Ese consejo, ¿para qué nos sirve? Esa verdad, ¿para qué nos sirve? Para ser conscientes que la juventud no es eterna, para ser conscientes que los años van pasando y que si tenemos planes y queremos lograrlos, tenemos que concentrarnos ya a hacerlos, si tenemos la oportunidad, y no esperar que vayan pasando los años, porque rápidamente la juventud se nos fue. Y hay cosas que no podemos hacer cuando seamos adultos porque vienen otras etapas y vienen otros limitantes y vienen otros desafíos. Y a veces uno dice, yo he escuchado muchas personas mayores frustradas diciendo: si yo hubiera hecho esto cuando era joven. ¿Sí lo han escuchado? Posiblemente nosotros mismos lo hemos dicho. ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no viajé? ¿Por qué no hice esto mejor? ¿Por qué no aproveché esta oportunidad? ¿Por qué no escuché este consejo a tiempo? ¿Por qué no lo hice? Pero ya no hay opción de corregir porque ya esos años pasaron.
y ahora muchos de nosotros estamos en la adultez o incluso ya en los años finales de nuestra vida temporal. La juventud es corta, entonces lo que está diciendo Salomón es: piense bien lo que usted va a hacer. Salomón ha hablado de diversión, Salomón ha hablado de alegría, ha hablado de placer, pero Salomón ha hablado también de temor a Dios. Básicamente el consejo que nos va a decir al final del libro es: como todos tenemos una juventud que vivir y tenemos que ser conscientes de cómo vivimos la juventud, lo primero es vivir esa juventud en luz. Recuerden que la metáfora de la luz se refiere a la vida, pero esa metáfora también se puede referir a que usted puede vivir una juventud en luz o una juventud en tinieblas, refiriéndonos al tema ya de la fe y la espiritualidad. Yo puedo vivir la juventud de la mejor manera, invertir mi energía, mis capacidades, mis talentos y mis fuerzas de la mejor manera para que haya un buen resultado y tener buena producción, adorar a Dios, honrar a Dios, o puedo malgastar la juventud, que ese es el otro problema. Y parece ser que allí cayó Salomón y cometió errores y le está diciendo a Roboam: ten cuidado. Y parece ser que Roboam repitió los errores de Salomón y no se corrigió pese a las advertencias que le dio el rey Salomón. ¿Cómo viven los jóvenes sus años de juventud y cómo vivieron ustedes sus años de juventud? ¿Los vivieron bien? ¿O estamos cosechando consecuencias? Porque a veces uno dice: esta enfermedad me la gané en la juventud, esta mala relación me la gané en la juventud, esta mala decisión la hice y la tomé en la juventud, lo hubiera podido evitar, ya no hay un tiempo para corregir. Pero la juventud es una etapa muy bonita que se tiene que invertir bien para que no vengan después los lamentos. Muchas de las personas cuando llegan en su vejez se lamentan, incluso se deprimen o se frustran porque dicen: yo, ¿por qué no aproveché? Ahora uno dice: ¿no tuvieron juventud? Sí, sí tuvieron, pero ¿qué hicieron en su juventud? Algunos no estudiaron, algunos no administraron, algunos no ahorraron, algunos no cuidaron su salud, algunos vivieron perdidamente, como el joven pródigo, ¿recuerdan? Que vivió perdidamente su vida, teniendo la juventud la malgastó. La Biblia dice: vivió perdidamente, es un adjetivo pues muy oscuro, muy tenebroso de la forma como vivió el joven, pudiendo haber vivido bien. La Biblia nos da ejemplos de hombres que vivieron bien su juventud, ¿cierto? ¿Recuerdan algunos? Daniel, el joven hebreo que fue llevado cautivo. José, un joven judío, un joven hijo de Jacob, que fue llevado también vendido como esclavo. Esther, que fue también huyendo por la guerra y quedó como cautiva en el imperio persa. Timoteo, pero la Biblia también nos muestra de otros jóvenes que vivieron perdidamente, es decir, aunque tuvieron la luz de la juventud, vivieron en tinieblas ese periodo, y al vivir en tinieblas, pues se aprestan para una vejez tenebrosa y para una eternidad sin Cristo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en el trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. No hay cosa mejor que comer y beber y disfrutar lo que Dios nos da, pero con temor. Aquí no está sustrayendo el concepto o el componente del temor, sino que todo eso se debe hacer en el temor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Alegrarse, comer, beber, pero hacer bien. Es decir, si va a comer, si va a disfrutar, disfrute bien. Se puede disfrutar mal, es decir, con cosas ilícitas, con prácticas inmorales y con resultados oscuros y tenebrosos. Pero yo puedo disfrutar mi juventud bien, estudiando, comiendo, viajando, practicando un deporte, haciendo las cosas correctas y temiendo a Dios, que es lo que Dios honra en el corazón del creyente. Luego en Eclesiastés capítulo 5, 18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Pero noten que siempre que Salomón refiere a comer y beber y disfrutar, habla del bien y de lo bueno. Es decir, hay un placer bueno, aceptable,
que los jóvenes pueden practicar, pero también hay un placer malo o malvado que no debemos disfrutar o no debemos incurrir porque hay consecuencias, tanto temporales como eternas. Y luego en el capítulo 8, versículo 15 dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces la pregunta es, ¿cómo invertimos nuestros años de juventud? O cómo los que están en la etapa de la juventud o de la niñez pueden y se les permite legítimamente disfrutar de su juventud. Hay algunos jóvenes que piensan que en la iglesia todo se les prohíbe. ¿Sí? Como qué aburrida la iglesia, que uno va a la iglesia y todo le prohíben. No, en la iglesia no nos prohíben todo, no nos prohíben comer, no nos prohíben beber, no nos prohíben jugar, no nos prohíben estudiar, no nos prohíben hacer bien, no nos prohíben hacer lo correcto. La iglesia lo que está pendiente, o la palabra de Dios, es de que no hagamos lo incorrecto para evitarnos las consecuencias. Pero como joven yo puedo hacer muchas cosas libremente y buenas que puedo disfrutar y que no tengo temor de decir que las estoy haciendo porque hace parte del bien de la vida. En Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces la vida es dulce, amados hermanos, pero es muy dulce si se vive de la mano del Señor, especialmente en esa juventud que es corta y que pasa rápidamente. Hay algunos jóvenes que dicen, no, yo quiero disfrutar la vida, pero disfrutar para ellos es bailes, trago, fiestas, comida, pero esa juventud se va tan rápido y a veces uno dice, y no estudié, no trabajé, no ahorré, no hice nada, y vienen los años difíciles que, como dice más adelante el texto, no hay en ellos contentamiento o nos sentimos muy abrumados. Voy a leer otros textos para ustedes. Job 3:20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Es decir, la luz de la vida nos ayuda a enfrentar el ánimo amargado. Yo les estaba diciendo que quien no vive bien la vida termina sus días amargado y frustrado. ¿Sí? ¿Han escuchado el concepto del viejo amargado? ¿Por qué hay un viejo que llega a su vejez amargado? Porque se siente frustrado, porque no encuentra contentamiento o satisfacción en lo que hizo, y porque siente que perdió su vida, o que todo lo que malgastó en su juventud, pues ya no tiene cómo recuperarlo, y ahora tiene los efectos, y tampoco se puede desprender de ellos. Entonces la luz del Evangelio, la luz de la vida, la luz del temor a Dios, la luz del bien que hacemos en la juventud, nos libra de llegar a una vejez amargada. Es básicamente la paráfrasis de este texto. Si vivimos bien la vida, todas las etapas de la vida, cuando lleguemos a los años de adultos o de mayores o de vejez, no estaremos con ánimo amargado, sino con ánimo feliz, con ánimo agradable. Hay muchos ancianos agradables, tranquilos, serenos, apaciguados porque vivieron bien. La Biblia nos muestra varios ejemplos cuando Jesús nació y uno de ellos es Zacarías. ¿Cómo fue la vejez de Zacarías? Fue buena. La de Ana. ¿Cómo fue la vejez de Ana la profetisa? Buena, dedicada al Señor, pero una viejita. ¿Cómo fue la vejez de Simeón? Una vejez agradable, pero ¿por qué? ¿Por qué no tenía un ánimo amargado, frustrado, huraño? Porque vivió bien su juventud, porque disfrutó y aprovechó su vida, pero lo hizo en la luz y en el temor del Señor. Eclesiastés 7:11 dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Usa mucho el ejemplo de la luz, del sol, de la oportunidad de hacer las cosas bien. Salmo 84:11, porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol es Jehová y su palabra, y recordemos que Salomón nos ha dicho de vivir bajo el sol o vivir con la perspectiva del más allá del sol. Y así sucesivamente hay muchos textos que nos indican, amados hermanos, cómo se debe vivir la juventud. Y cómo un joven creyente o un niño creyente que crece en la iglesia debe vivir su juventud. No la debe pasar amargado. Puede libremente realizar muchas actividades que están permitidas, pero siempre debe recordar que debe tener el temor a Dios. Y también que la juventud es corta y si no se aprovecha,
rápidamente viene la vejez. Y eso es lo que dice más adelante el texto. Salmo 4:8 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos pasan la juventud y luego dicen, yo quisiera que me fuera bien, pero es que no hizo bien cuando estaba joven. No obró bien. Si no obró bien, ¿cómo quiere que le vaya bien después? Mucha gente que anda mal en su salud o en su economía o en su ánimo, no hicieron bien en su vida. Vivieron sin Dios, vivieron de espaldas al Señor y ahora pues los años de la vejez son difíciles. Segundo punto, la vejez es más larga que la juventud. ¿Cómo les parece esa noticia? La juventud, la niñez es muy bonita pero muy corta. La juventud es muy buena pero es más corta también más larga que la juventud, la niñez, pero mucho más corta con relación a la adultez. Y la adultez es muy larga, porque de ahí en adelante tenemos que trabajar y producir, generalmente sostener un hogar, generalmente tener que responder por una familia y tener que enfrentar todos los desafíos del envejecimiento, de la enfermedad, de las precariedades y todas las limitaciones naturales que vamos teniendo. Es decir, a medida que llegamos a la adultez, ya no vamos en ascenso, sino que comenzamos en un valle y luego un descenso del cual no podemos detener. Entonces miren lo interesante, amados hermanos, el rey Salomón nos está hablando de la muerte. La vida está asociada con la muerte, desde que nacemos nos preparamos para morir, pero las tres etapas naturales por las cuales un ser humano vive la niñez, la juventud y la adultez. La juventud es corta, aprovéchela, vívela bien, gestiónela bien, inviértela bien. La mejor forma es invertirla sirviendo al Señor y en el temor y en la luz de Cristo. Pero luego viene la vejez y la vejez es más larga. Y como la vejez es más larga, pues tenemos más desafíos, más retos enormes y a veces tenemos menos apoyo o menos círculo de apoyo para poder enfrentar la adultez y la vejez. Pero aún así, siendo más larga y más difícil, la vejez es buena. No es malo. No es malo llegar a los 30 o llegar a los 40 o a los 50. Incluso si llegamos a los 90, no es malo. Hace parte del designio de Dios y de su bondad infinita de regalarnos larga vida sobre la tierra y que esa vida sea agradable. La Biblia nos muestra que aún hombres impíos, sin el temor de Dios, entendieron que la vida tiene valor, no importa las condiciones o las circunstancias en las que vivamos. ¿Recuerdan un pueblo que se llamaban los Gabaonitas? ¿Se acuerdan de los Gabaonitas? Los Gabaonitas era uno de los pueblos que estaban en la frontera del límite de la tierra prometida. Cuando Josué fue en la conquista y estaba matando todos los pueblos que vivían dentro de la tierra prometida para conquistar esa tierra, Dios le dijo, mate a todos y extermínenlos y no deje nada. ¿Se acuerdan? Acabe con todo, mátelos. Pero los Gabaonitas, cuando se dieron cuenta que venían los hebreos y que los estaban exterminando a todos, dijeron, hagamos un plan. ¿Y se acuerdan cuál fue el plan? Vamos a hacer un plan y finjamos que venimos de lejos, entonces se pusieron la ropa más vieja, llevaron pan mohoso en sus mochilas, toda la ropa usada y muy envejecida, y se encontraron con Josué y con el pueblo y dijeron, nosotros venimos de muy lejos y queremos hacer las paces contigo porque queremos vivir. Danos el privilegio de vivir, porque nosotros queremos ser siervos de ustedes. Pero no venían de muy lejos, ellos iban a ser muertos en pocos días. ¿Y recuerdan qué hizo Saúl? Josué muy compasivo, ¿cierto? Esa compasión que tenemos sin Dios, que es una compasión altruista, pero sin temor a Dios. Josué dijo, no, pobrecitos, vienen de lejos, quieren ser nuestros siervos. ¿Qué pueblo no quiere tener servidores? ¿Sí? Tener criados, y hicieron las paces con ellos, les perdonaron la vida y les juraron que no los iban a matar. Y recuerden que días después se dieron cuenta que eran vecinos, que no eran el de lejanas tierras, que debían matarlos según la orden de Dios, pero ya Josué les había jurado que no los iban a matar. ¿Se acuerdan en qué se constituyeron los Gabaonitas? En los aguadores, aguateros y leñadores. Alistaban la leña para la cocina del pueblo,
y cargaban el agua de lejos para ellos. Pero ellos dijeron, preferimos vivir así sea cargando agua. Ellos no pedían buenas condiciones, simplemente que se les respetara la vida. Y ese ejemplo nos sirve para entender que la vida tiene valor y es dulce, no importa si nos toca cargar agua, o si nos toca ser siervos de alguien, o si nos toca preparar la leña, o cargar la leña en el campo, no importa, la vida tiene valor, ¿sí? Porque recuerden que hay sociedades que piensan que se debiera acabar con los pobres, ¿sí? Que todos los pobres y los indigentes sería bueno como acabarlos, porque afean la ciudad y traen como maldición a los pueblos. Pero la Biblia lo que nos dice, no importa las condiciones en las que estemos, es mejor vivir. Primera de Reyes 20:32 dice, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma, y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Otro ejemplo que es el de vivir. Y el ejemplo, y la vida mejor es valiosa, no importa el momento en el cual estemos. Eclesiastés 7:3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y luego en Jeremías 39:18 dice, porque ciertamente te librará y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, amados hermanos, la vejez es una etapa difícil y el rey Salomón lo está planteando aquí. Aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese de. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos acordarnos? Que la vida pasa rápidamente, que la juventud es corta y que la vejez es larga, y que aunque tengamos bienestar, tranquilidad y placer, alegría y satisfacción en esta vida, acuérdate de que estás caminando rápidamente hacia la muerte, que estás envejeciendo y que a medida que van llegando nuevas etapas en la vida, primero son nuevas para nosotros, no las hemos vivido, nos toman por sorpresa. Segundo, esas etapas nos traen más limitación que facilidad o disposición para lograr las cosas. Y tercero, esas nuevas etapas nos van acercando cada vez al momento de la muerte. Acuérdate de eso, no lo olvides. No olvides eso, no olvides que te estás envejeciendo. Y no olvides que cada etapa trae nuevos desafíos. Y no olvides que te estás acercando a la muerte, que es un evento seguro en la vida y para el cual debemos estar preparados. Jeremías 36:1 y 2 dice, aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Escriba, lea y esté pendiente de lo que escribió. Amados hermanos, acuérdense o acordémonos que la vida está pasando rápidamente y pronto pasa y volamos y vamos con el Señor. La pregunta es, ¿estás viviendo en la luz? Si estás viviendo en la luz, no te preocupa morir, pero si estás en tinieblas, pues terrible morir. Pero debemos saber eso para estar pendientes. Y lo tercero es que el juicio es eterno. Entonces la juventud es corta, la vejez es larga y el juicio es eterno. ¿Cómo les parece? Eso es básicamente lo que nos está diciendo el rey Salomón. No se empalague en la juventud, no pierda el sentido en la juventud pensando que nunca se va a terminar. O sea, el concepto de la juventud eterna no existe. El concepto de detener el envejecimiento y que la juventud perdure y se extienda no existe. Eso es un mito de la sociedad de consumo, es un mito de la sociedad que no quiere enfrentarse a Dios y que quiere ir contra la realidad. Lo real es que todos vamos a morir y para morir tenemos que ir creciendo y pasando por diferentes etapas. El juicio es eterno, por eso el texto continúa diciendo, aun si el hombre viviera muchos años, imaginémonos que vive muchos años, como Matusalén, que vivió 969, aún así, ¿qué le pasó a Matusalén? Tuvo que morir. ¿Sí? ¿Y recuerdan por qué Dios le alargó tanto la vida a Matusalén? No era que tuviera una genética distinta. Esa era una evidencia de que el día que muriera Matusalén, en ese año, iba a comenzar el juicio del diluvio. Entonces Dios lo que dijo fue, extendiéndole la vida a Matusalén,
retardamos un poco el juicio para que la gente se arrepienta, que tiene que ver con la longanimidad de Dios o la paciencia al máximo de Dios, diciendo no voy a traer el juicio mientras mi siervo viva. Yo le pregunto, ¿cuántos se arrepintieron mientras Matusalén vivió tan largo? La Biblia no registra que nadie se haya arrepentido mientras Noé predicó y mientras Noé preparó el arca y mientras Dios le dio tanta vida a Matusalén. Pero aún viviendo muchos años, Matusalén tuvo que morir. Y eso es lo que nos está diciendo. Aún si usted vive muchos años, y supongamos en un caso hipotético que todos sus años tenga mucho gozo, mucha alegría, mucho placer, no olvide que. Miren que aquí es una hipótesis, que es un argumento legítimo para la construcción del pensamiento que está elaborando Salomón. Imagínese que un hombre viva muchos años, realmente no es lo común, porque lo común es que se esté reduciendo el periodo de vida. Recuerden que al comienzo en la escritura se vivía 930 como Noé o 969 como Matusalén, pero después de Noé se vive 120 años. ¿Recuerdan? Que los que más vivieron fue 120 Moisés, 123 Aarón. Pero recuerden que en la época del rey David el promedio normal es de 80, 70 y los más robustos 80. Es decir, no existe el concepto de la juventud eterna o el alargar la longevidad, sino más bien de que la vida se acorta. Por eso Salomón elabora este argumento hipotético. Imagínense que un hombre vive muchos años. Imagínense que no solo vive mucho, sino que vive bien y tiene placer, riqueza, alegría, fortaleza y se siente satisfecho. Bueno, si eso sucediera o eso te sucede a ti, no olvide que. No olvide que después de esa vejez larga o de esa vejez prolongada o placentera, viene la muerte. Y es lo que dice. Sin embargo, que sería como la parte que no quisiéramos escuchar, como la parte para la cual no estamos preparados. Sin embargo, acuérdese que los días de las tinieblas serán muchos. Esas tinieblas se refiere al envejecimiento, al dolor y a la aflicción de los años, porque los años a medida que van llegando traen muchas limitaciones y traen muchas implicaciones que muchas personas ya no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden negociar, no pueden ni siquiera caminar, y esos son desafíos naturales de la vejez. Sí, a nosotros nos sorprendería que nos dieran una persona de 80 años y corre y camina y escribe y viaja y negocia, porque uno diría, no, ya no es normal, una persona de 80 años, ¿qué pensamos naturalmente que está enfrentando? Pues limitaciones, que ya no sale solo, que no puede negociar, que ya no produce, que ya tiene pérdidas en sus sentidos, en sus facultades. Pero Salomón asocia esas tinieblas con las tinieblas de la muerte. Es decir, no importa cuánto usted viva, le va a llegar el día de las tinieblas. Es decir, le va a llegar el día de la muerte. Se le apaga la luz, se le cierran los ojos, se va a quedar sin la luz del sol y usted va a llegar a las tinieblas. ¿Y cómo son los días de las tinieblas? ¿Cuántos son? ¿Qué dice el rey Salomón? Las tinieblas son muchas, son muchos días, bueno, no se pueden contar. Se refiere a que una vez que morimos ya no hay reversa, ya no hay oportunidad de rehacer o de retomar o de corregir el rumbo de la vida. Pero se refiere también que una persona cuando muere, ya lo ha dicho Salomón antes en Eclesiastés, pasa al olvido. Ese concepto de que yo te recordaré por siempre y que nunca me olvidaré de ti, eso solo existe en el romance del lenguaje, porque realmente todas las personas van muriendo y pasan al olvido. Sería una tortura acordarnos todos los días de nuestros seres queridos que ya murieron. Eso sería un tormento. Nosotros los vamos olvidando y llega el tiempo en que uno dice, hace años no me acordaba de mi familiar que murió. Ya ni me acuerdo en qué año murió, ya no me acuerdo cómo era, tenemos que mirar fotos, es decir, vamos pasando al olvido y esos días son muy largos. Pero también se refiere aquí el rey Salomón a la eternidad. Es decir, una vez morimos, entramos a tinieblas esperando el juicio, y si el juicio es contrario a lo que nosotros quisiéramos esperar, es decir, es acorde a las obras nuestras, y las obras nuestras fueron de tinieblas en esta vida, ¿cuál es el veredicto del juicio? Tinieblas por la eternidad.
Entonces noten la relación. Usted aquí está en la luz de la vida, es decir, está vivo, no importa la edad que tenga. Como usted está vivo y tiene luz en sus ojos para ver, para vivir, y tiene luz en su mente y en su conciencia para decidir, no importa qué edad esté, si tenga 10 años, 5, o tenga 50 u 80, acuérdese, por favor, le suplico, tenga en cuenta, recuerde que va a morir. No espere entrar en las tinieblas de la muerte, porque una vez se baja el telón y entra en las tinieblas de la muerte, usted ya no tiene opción de organizar su vida, de enderezar sus acciones, y si usted vivió en tinieblas, ¿cuál va a ser la eternidad? En tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón. La luz de la vida, aprovéchela para vivir en la luz de Cristo. No viva la luz de la vida en las tinieblas del mundo. Porque si usted vive la luz de la vida en las tinieblas del mundo, ¿qué le espera al morir? Unas tinieblas eternas. Amados hermanos y queridos jóvenes, esto no es fatalismo, esto no es una manera de causarles miedo y terror para asustarlos y a que vivan mejor. No, algunos han dicho eso, pero recuerden que aquí está hablando un científico que ha sido reconocido como un filósofo, un científico y un teórico valiosísimo, de los más sabios que ha conocido esta tierra, que es el rey Salomón. Aquí no está hablando un pastor, Salomón no era pastor. No está hablando un anciano de la iglesia que posiblemente le interese que sus hijos vivan bien. No está hablando un maestro de la iglesia, aquí está hablando un sabio, secularmente hablando, que fue rey, que fue político, que fue diplomático, que fue escritor, que fue investigador y fue científico. Es decir, pudiéramos incluso pensar que la teoría o la cátedra que él da no es religiosa, sino que él nos está diciendo, mire, la vida es así, tenga en cuenta esto. Pero como él afrontó estos desafíos y en muchos de ellos tuvo graves consecuencias, Salomón nos dice, el fin del discurso es, teme a Dios, porque yo un tiempo de mi vida me aparté de Dios. Salomón se apartó un tiempo y vivió en tinieblas y cosechó tinieblas. El anciano César nos hablaba la semana pasada sobre sembrar. Si usted siembra tinieblas, ¿qué va a cosechar? Si siembra luz y siembra vida, que sería la semilla del Evangelio, va a cosechar vida, luz y esperanza. Pero yo puedo sembrar otra cosa. Yo puedo sembrar dolor, frustración, pérdidas y muerte, porque eso fue lo que mi corazón me dictó y porque no me preocupé por sembrar la buena semilla del Evangelio. ¿Se acuerdan el enemigo que vino a medianoche y sembró cizaña? Muchos jóvenes, y es básicamente lo que está entre líneas acá en el texto, es, hay jóvenes que no siembran bien, que prefieren vivir a sus anchas sin el temor de Dios, porque están en la juventud y dicen, yo quiero aprovechar mi vida y soy libre. Claro que eres libre, puedes hacer lo que quieras, pero acuérdate de, ¿sí me hago entender? Porque la vida va pasando rápidamente. Y si yo vivo en tinieblas, cuando llegue la muerte me enfrentaré a las más densas tinieblas y ya no tengo oportunidad de regresar. Pero la conclusión es, como usted hoy está en luz, no importa la edad que tenga, y no importa lo que haya sembrado y la cosecha que está recogiendo, hoy está en luz, reaccione. Si hoy está en la luz de la vida física, la vida biológica, reaccione. Tome acción, corrija su camino. Comience a tener acciones de bien y acciones de luz y acciones de vida, porque pronto se le llega el día de la partida. Y si el día de la partida lo toma en acciones de tinieblas y en una vida de tinieblas, ¿cuál será su final? Tinieblas. ¿Sí me hago entender? Y termina el texto de manera muy trágica, muy emblemática, diciendo los días de las tinieblas son muchos. Y para muchos esos días serán eternos, porque no podrán devolverse. Entonces aproveche la vida, viva bien, viva con sabiduría, viva con discernimiento, pero haga las cosas bien, de la forma que a Dios le agrada. Y la mejor manera de invertir la juventud, que es rápida y corta y fugaz, es sirviéndole al Señor, haciendo cosas adecuadas para Dios, haciendo las cosas bien delante de sus ojos, porque pronto esos días pasan y viene la aflicción y ya no hay oportunidad. Y concluye el texto y el párrafo
con la conclusión genérica que ha usado el rey Salomón en este libro, y es: todo cuanto viene es vanidad. Pero especialmente es vanidad para aquellos que viven sin Cristo. O sea, todos bajo el sol es vanidad, pero especialmente para aquellos que creen que construyen su vida sin Cristo. Prepárese, si usted ha vivido en tinieblas, prepárese, porque todo lo que le viene es tinieblas. Y esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. Posiblemente la vida que usted está llevando es muy dulce porque está haciendo lo que quiere, porque está dándose libertades y antojos y gustos que usted quiere, que nadie le tiene por qué molestar, y que usted es libre y tiene el deseo de hacerlo. Lo puede hacer, sígalo haciendo, no hay problema. Aquí no lo vamos a echar. ¿Sí? De su casa posiblemente no lo echen, posiblemente no pierda su trabajo o no se gane una enfermedad peligrosa. Pero, sin embargo, acuérdese de... ¿Me hago entender? ¿Soy como un papá muy regañón? ¿Como un viejito amargado? Pero tenemos que hacerlo. Salomón está hablando de su propia experiencia. Salomón expone su vida. Y Salomón, con la vergüenza que eso debió costarle a él mismo, siendo el hombre más sabio, cuando joven, ahora cuando viejo, termina diciendo: pero yo me equivoqué. Con tanta sabiduría me equivoqué. Se me fueron las luces, me desvié. Tenía la sabiduría para haber evitado todos los errores que yo dejé acá por escrito, pero preferí cometer errores. Y ahora vengo a suplicarle a mi hijo y a todos los jóvenes que por favor se corrijan para que no caigan en esa condenación. Yo le pregunto: ¿qué quieren ustedes al morir? ¿Quieren luz o quieren tinieblas? Recuerden el juicio de valor que hace el rey Salomón. La luz es agradable. Si yo muero en la luz, viviré en la luz agradable por la eternidad. Pero si vivo en las tinieblas, moriré y viviré en las tinieblas por la eternidad. Usted puede elegir y puede hacer la elección hoy mismo, pero dependiendo de la elección que haga, habrá unos efectos tanto favorables o desfavorables. Tengan en cuenta, amados hermanos, para nuestra instrucción, pero también para la vida de nuestros hermanos. Inclinen su rostro, por favor, y oramos. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Tu palabra, pues como siempre lo hemos podido entender, es clara y directa. Y pudiéramos decir que el rey Salomón nos abre el abanico de posibilidades, nos pone toda una opción, una carta, una oferta infinita de opciones: placer, alegría, comer, viajar, disfrutar, celebrar, hacer lo que queremos, lo que nos gusta. Pero luego también nos pone un cuestionamiento, un interrogante, unos puntos suspensivos que debo considerar. No solamente debo leer la carta de opciones. Cuando yo voy a un restaurante y miro la carta, veo que algunos platos me agradan, pero tengo que mirar el costo, tengo que mirar el efecto, tengo que mirar si tengo una prescripción de prohibición médica sobre ese alimento. Salomón aquí nos pone un abanico de posibilidades. Haga lo que quiera. Invierta su vida y sus años como usted quiera. La vida es suya, Dios se la regaló para que usted la viva. Pero, acuérdese de, sin embargo, viva para Dios, en el temor de Dios, porque pronto llegarán tus tinieblas. Hoy estás en luz, pero mañana serán tus tinieblas. Y quisiéramos que no fueran tinieblas por la eternidad, al menos que esa sea tu elección. Si tú vas a vivir tinieblas por la eternidad, eso fue lo que tú elegiste. No vayas a decir que Dios te predestinó. No vayas en las tinieblas a decir: es que Dios me predestinó y no tuve otra opción. No, tú estás en la iglesia hoy y tienes la opción de ir a la luz, de buscar la luz, de dejar tus tinieblas, de confesar y arrepentirte de tus tinieblas. No vayas a justificar tus tinieblas hoy para luego acusar a Dios de decir: me tocaba vivir en tinieblas por la eternidad porque Dios no me dio otra opción. No, tiene la opción de la luz. Nuestros hijos todos tienen la opción de la luz, tienen la opción del bien, tienen la opción de la vida, pero muchas veces ellos prefieren elegir las tinieblas. Ten misericordia de ellos, por favor. Y de nosotros, que aún adultos y aún viejos también buscamos las tinieblas y también nos gusta la oscuridad. Perdónanos y ayúdanos, Señor, tráenos a la luz, porque tenebroso el final que nos plantea el rey Salomón. No sea que cuando muera tengan muchos días de tinieblas, o mejor, una eternidad tenebrosa, pudiendo haberla evitado hoy que estoy en la luz.
Y la luz es agradable, queridos jóvenes. La luz es buena, la luz es útil y necesaria. Es mucho mejor vivir en la luz, la juventud, vivir en la luz, la adultez, y morir en la luz. Porque si morimos en la luz, nuestro juicio eterno será para luz, para vida y para bien. Señor, ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.